Che, a todo, estaba pensando, bueno, esto que ya está grabando y no importa, digamos, con una introducción coso, que veo que son bastantes menos. ¿Es que perdimos gente o hay algún parcial pronto? Ahora que empiezan como las fechas estas, ya... Para mí siempre me da la sensación que arranca un parcial y después son todas las semanas, siempre hay parciales. Ah, mañana es el parcial del práctico. Estoy re desconectado. ¿Y qué onda? Ahora, bueno, no importa, después recortamos esta parte de última. ¿Y cómo están los que están acá? ¿Cómo lo sienten? ¿Sale o no sale ese parcial? Perdón, me reía de tu honestidad, Bruno. Eh, bueno. Che, ¿y a qué hora es el parcial? ¿Es temprano en la mañana? ¿O no es a la mañana el parcial? Creo que depende de la comisión. Bien. ¿Cómo, Iván? Perdón. Depende de la comisión. Ah, La comisión virtual, que la mayoría de los de acá deben ser de la comisión virtual, es a la tarde. bien. Pero igual rinden per sesión, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, Profe, el parcial de esta materia es a la misma hora que esta materia, ¿cómo? el del laboratorio. El del laboratorio va a ser de 4 a 8. Sí, Ah, bien. Gracias. sí. Sí, la Romy dijo eso, ¿no, Iván? En el grupo. Sí, presencial, ¿no? Igual. Eso es Sí, importante. presencial. Pero no sé al final si no van a ser turnos de 2 horas o si los van a hacer de 4 horas. Sí, eso vamos a estar como ¿Eso avisando. sería el 3, el parcial? El parcial es el 3, sí. A ver, podemos acá revisar. Pero estoy segurísimo que sí. Cronograma. Consulta, acá está. Evaluación del proyecto 2. No sé si se ve. Uf. O sea, el lunes que viene, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos con esto que tenemos para agarrar. Bueno, cuestión. Coleado, no sé si se escucha que están gritando acá al lado. ¿Cómo es? Bueno, el modelo, empezando por acá, lo que acabamos de ver nosotros que estuvimos jugando con Haskell y qué sé yo, ¿no? Uno dice que el modelo de Haskell es funcional, ¿sí? Y esto de alguna forma significa que, o a priori, porque podría no ser el caso, es que hay como distintos modelos computacionales, ¿no? Uno, el que vimos de Haskell, es el funcional, ¿sí? Y que de alguna forma conforma medio la primera parte de la materia, o la primera parte de este laboratorio, pero incluso en el teórico práctico también está esta noción de todo lo que ustedes van a rendir mañana y que estuvieron haciendo se corresponde totalmente con este paradigma o modelo computacional funcional, ¿sí? O a veces llamado también declarativo podría ser. Y ahora la segunda mitad de la materia mueve a este otro modelo computacional que es el modelo imperativo, ¿sí? Entonces, en el modelo funcional, de alguna forma lo que uno tiene son, o sobre lo que uno trabaja, es como que de alguna forma uno tiene expresiones y valores, ¿no? Digo, por ejemplo, esto, no sé. Un valor podría ser la lista que tiene el 1 y el 2, ¿no? Una expresión podría ser, che, quiero concatenar estos dos valores, ¿no? Con el operador este de concatenar acá, ¿sí? Y uno lo que programa, de alguna manera, son reglas que te dicen cómo transformar esta expresión en un valor, ¿sí? Es decir, la evaluación de un programa la podemos pensar como que uno tiene una expresión compleja
Y al final del día, para nuestros propósitos de nuevo en la materia, para no irnos por las ramas, es, dado un conjunto de reglas, en este caso la implementación del concatenar, podría ser, cómo reducimos eso para de una expresión pasar un valor, ¿no? Entonces, la ejecución en el modelo funcional tiene como esta pinta, sería, ¿no? Nosotros arrancamos desde una expresión, ¿sí? Esta expresión, de nuevo, tiene dos valores, que son las listas, ¿no? Son esta lista y esta lista, estos son valores. Tenemos una operación y como conocemos las reglas, o sea, nosotros lo que implementamos de alguna manera son estas ecuaciones o reglas y vamos reduciendo, ¿no? La expresión hasta que llegamos a un valor. ¿Sí? Acá hago una pausa. Esto estamos más o menos todos de acuerdo. Estaría fantástico que quizá la noción importante a llevarse hacia grandes rasgos del modelo funcional es, che, yo arranco de una expresión, le aplico reglas y llego a un valor. Eso como podría resumir muy a grandes rasgos el modelo funcional. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, si no hay preguntas, voy a asumir que está para, no sé si tengo scrolleado el chat, no, está bien. Bueno, ¿qué pasa? En el modelo imperativo, de alguna manera no tenemos esta noción de transformar una expresión en otra expresión hasta que llegamos a un valor. ¿Sí? En realidad lo que tenemos es una noción de estado, ¿sí?, del programa, y lo que hacen nuestras sentencias, acá aparece una nueva palabra clave que en el modelo funcional no mencionábamos, lo que hacen nuestras sentencias es ir modificando este estado. ¿Sí? Entonces, no sé, uno podría pensar que tenemos como este estado donde la variable x tiene al 1, ¿sí? La variable y tiene al 3, la variable b tiene al 5, la variable b tiene false, ¿sí? Una pregunta acá que sí quisiera que me respondan es, ¿esta notación ya la empezaron a ver en el teórico práctico o todavía no vieron nada? O sea, cuando escribimos esto... Ah, bien. Entonces acá puedo hacer una pequeña pausita por las dudas, y es, ¿se entiende esta notación, no? Más o menos. Es decir, así a grandes rasgos, y ahora ya la vamos a ver mejor, ¿no? Lo que significa es, che, yo, si reviso el estado de mi programa, ahora vemos qué sería revisar el estado de un programa, pero si uno separa y dice, che, ¿qué valores tienen determinadas variables? Uno puede escribir algo como esto, donde de nuevo, lo que significa esto es, en este preciso momento, la variable x tiene guardado el 1. Claro, Nico, exactamente eso. La variable x tiene guardado el 1. La variable y, esta flechita, tiene guardado el 3. Y así. La variable b tiene false, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea del modelo computacional, ¿no? De este modelo computacional imperativo, es que uno va a arrancar con un estado, ¿sí? Y las sentencias, ¿no?, que van a ser de alguna forma, lo que nosotros programamos, van a decir cómo ir modificando este estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, uno podría... Déjenme venir acá. Uno podría decir, che, yo arranco con la sentencia que dice que x tiene 1, ¿no? Y si a x, usando
esta no es notación de C ni nada, pero para que nosotros vayamos ganando un poco de intuición, si a X yo le asigno 4, ahora, el estado, después de haber ejecutado esta sentencia, ¿no? Esto, déjenme ponerlo así, bueno, sí, déjenme ponerlo así, esto es una sentencia, ¿sí? O sea, una sentencia, lo pueden pensar como que es esta expresión, ¿no? Que va a tomar un estado, no es que lo toma como una función ni nada, sino que arranca desde un estado inicial y después de que se ejecuta nos deja un nuevo estado final. Entonces una pregunta que les podría hacer yo, para ver cómo estamos con la intuición, es X, después de que a X le asignamos 4, ¿cómo va a quedar el estado acá? X, ¿a qué uno idealmente querría o pensaría que va a apuntar? Claro, tal cual. Entonces X va a tener 4. Por supuesto, si tuviésemos Y, ¿no? Si tuviésemos Y que apunta a 3, qué sé yo, claramente el I va a quedar inmutable, ¿no? Porque lo único que hicimos fue a X asignarle 4. ¿Sí? Entonces, este jueguito, de alguna manera, define o nos ayuda a empezar a entender o a ganar un poco de intuición sobre el modelo imperativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno después, los programas en imperativo, son como estas secuencias de sentencias, donde podemos decir, che, al I le asignamos, qué sé yo, 10, entonces ahora el I, ¿no? Parte de este estado y tenemos esto, ¿sí? Por supuesto, acá para no confundirse, yo acá estoy anotando los estados, ¿no? Pero los estados están como implícitos en nuestro programa. El código que uno escribe es como si fuese este solamente, ¿no? Digo, esto para no generar confusión, digo, el código que uno escribe es este. Entonces, en base a estas dos sentencias, que se ejecutan como línea por línea, ¿no? Uno puede dar un estado inicial, qué sé yo, supongamos así, ahora, ¿no? Y razonar cómo es que ese estado va a ir cambiando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le sugiere esto? ¿Cómo va a quedar X acá? ¿Se modifica ahí o no se modifica después de ejecutar esta sentencia? Ajá, por índice 10. Claro, tal cual. Y acá hay como dos usos, que a eso se refiere con esta palabra de expresiones acá. Esta X y esta Y las estamos usando como expresiones. Para usarlas como expresiones, es decir, como que tienen un valor ya asignado, es que uno va y revisa el estado, y entonces que dice, bueno, X tiene 4, y Y tiene 6, así que X más Y, o sea, 4 más 6, va a quedar 10, y acá va a quedar 10. Y después, evidentemente, al ejecutar esto, el Y va a terminar con 10 también. Bien. Bueno, entonces de nuevo, uno cómo puede pensar a este modelo imperativo de esta manera. De nuevo, siempre para no armarnos lío y en el contexto de la materia, uno lo puede pensar como que uno arranca con algún estado inicial y después tiene una serie de sentencias donde va modificando ese estado, ¿sí? Hasta que llega a un estado final y uno puede pensar que el resultado de tu programa está en ese estado final, ¿sí? Quizá en alguna variable que se llame, qué sé yo, res o resultado. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos. Bueno, esto es lo que decíamos, de que las sentencias como modifican el estado. Y, bueno, una cosa particular para nosotros es que el estado este es evidentemente común a todo el programa, ¿no? Digo, de nuevo, volviendo a nuestro ejemplo, fíjese que cuando estábamos, por ejemplo, supónganse que acá ponemos I más 1, ¿no? El estado para ejecutar esta sentencia
es el estado completo. ¿Ok? No es que solamente podemos acceder al valor que tiene I, porque justo esa sentencia habla solo de I. Para nada. El estado es completo, de alguna manera, ¿sí? Para cada sentencia. Bueno, entonces, a ver, acá viene una analogía con, ¿cómo es? Como con un tablero de ajedrez, donde, de alguna forma, el estado, ¿no? Puede empezar cuando ustedes empiezan a jugar al ajedrez, ustedes ponen las fichas, bueno, las piezas de manera como correcta, para aprender a jugar bien, si no tiene sentido. Y entonces ahora, las sentencias, ¿no? O sea, si piensan al tablero de ajedrez como el estado del juego, ¿no? Las sentencias ahora son los movimientos de cada pieza, ¿sí? Es decir, esto, como de alguna forma, cuando uno mueve una pieza, ahora el tablero de ajedrez pasó de su posición inicial o su configuración inicial, su estado inicial, a un estado donde hay una pieza que está en otro lugar, digamos. ¿Sí? Así que, bueno, esto es medio un poco lo que estábamos hablando como recién, que estábamos como ganando un poco de intuición, que es, bueno, si yo quiero averiguar, por ejemplo, el valor de X más W, ¿no? Para saber el valor de X, W, esa X y esa W tienen que estar en el estado, ¿no? En este caso X tiene 1 y W tiene 4, y yo consulto el estado y realizo la operación aritmética o la operación que sea. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá, hasta acá, lo que de alguna forma, déjenme si lo pongo, ahí se ve muy chiquito, ¿no? A ver si puedo dar un poquitín de zoom. No, esto no va a funcionar. Pero la pucha. Bueno, ahí creo que va. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ven ahí las filminas o está muy, muy chiquito? Bien. Entonces, fíjense que hasta acá, en un pequeñísimo resumen es, entendemos, o deberíamos entender, qué forma tiene un estado, ¿no? Que es esta forma de escribirlo de esta manera, ¿no? Que de nuevo, no es que nosotros cuando programemos tengamos que, de alguna forma, escribir el estado. Lo que nosotros damos es un estado inicial. Nuestro programa va a ser escribir sentencias de este estilo, ¿sí? Que van modificando el estado hasta que llegamos a un estado final, ¿sí? Pero nosotros, el estado no es que lo modificamos directamente, sino que lo modificamos a través de sentencias, ¿sí? Ese es nuestro programa, digamos. ¿Sí? ¿Me explico? Porque quizá acá querría hacer una pausa de que no es que uno tenga, no es que esto que escribí acá, y ya es una aclaración pava, pero me parece que está bueno hacerla, no es que esto que yo escribí acá es algo que uno tenga que programar, sino lo que uno programa es este tipo de cosas, este tipo de sentencias que va modificando los valores de las variables, ¿sí? Y después quizá el resultado está en alguna variable y uno, no sé, la imprime por pantalla o lo que sea conveniente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Parecido a como pasaba con Haskell, ¿no? Uno tiene alguna especie de, como que uno no solo asigna valores y ya está, sino que uno tiene distintos mecanismos para hacer los programas más interesantes, si no, no se podría hacer nada, digamos, o nada interesante. Entonces uno, por ejemplo, tiene las expresiones condicionales, ¿sí? Entonces uno quizá ahora lo que puede decir es, che, if, escribiendo una pseudo notación que no es C,
pero si X es igual a, qué sé yo, a 5, ¿sí? Entonces, no sé, a X le asigno X más Y. Pero si X es distinto de 5, entonces le asigno X más X. Y, sí. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es un programa imperativo, así como está. ¿Sí? Y entonces yo pregunto, si yo arranco con este estado, ¿cuál es el estado final acá después de haber ejecutado esto? ¿Qué intuición les trae esto? Acá deberíamos dar quizá valores de Y y de X. Ah, Joaquín dice 8. Yo la verdad que no lo pensé, pero... Creo que estoy muy de acuerdo con ustedes. ¿Y cuál es la... cómo es que uno ejecuta esto usando la intuición, ¿no? Es exactamente como ustedes están pensando. Es como que dice, che, yo tengo este estado. Genial. Este es mi programita, ¿no? Entonces, X, para saber el valor de X, yo tengo que revisar el estado actual, o sea, el estado más próximo. Entonces, ese es este. Bueno, X tiene 4, que no es igual a 5, de hecho es distinto de 5, así que la rama que se ejecuta va a ser esta sentencia. ¿Sí? Entonces, como se ejecuta esta sentencia no habla del I, así que efectivamente el I no va a cambiar. Y lo que termina pasando acá es que a X le asigna la suma de X más X, que como dijimos que X da 4, entonces acá quedará 8. Fantástico. ¿Sí? Y después el programa podría seguir. Porque, ¿qué pasa? Hasta ahora lo que nosotros tenemos, o que es cada una de estas, son como sentencias individuales. Lo interesante, una sentencia interesante es esta del punto y coma, ¿sí? Que yo me estaba haciendo el pago, pero lo que nos sirve es para justamente poder como pegar otras sentencias, ¿sí? Quizá una diferencia acá importante, distinta de Haskell, ¿sí? Es que en Haskell uno no... Primero que no está la noción de sentencia, per se. Pero además, uno no es que concatena sentencias, sino uno a lo sumo lo único que puede hacer es como componer funciones, ¿sí? Es decir, uno ejecuta una función que te devuelve determinado valor y ese determinado valor se lo enchufás a otra función para que haga otra cosa, ¿sí? Acá, en las sentencias, ¿sí? O sea, de nuevo, una sentencia, skip es una sentencia. Ustedes me dirán qué sospechan que hace skip. La asignación es una sentencia. Este if es una sentencia. ¿Sí? Y así. Fíjense que las sentencias no devuelven nada. No son como una función de Haskell. ¿Sí? Lo único que hace la sentencia es arrancar de un valor inicial y arrancar de un estado inicial y generar un nuevo estado. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, este punto y coma lo que nos permite de alguna manera es hacer este jueguito que estábamos haciendo acá. Decir, che, yo de hecho, si fuera prolijo, acá pondría como un punto y coma, de hecho. ¿No? Esto significaría, ejecutar esta sentencia, de nuevo, esto produce un estado final, que es el estado inicial de la sentencia que sigue. Y así. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿qué hace la sentencia skip? O sea, si yo, por ejemplo, tuviese este estado y hago skip, ¿cómo termina el valor de X y cómo termina el valor de Y? ¿Qué sospechan que hace? Ajá, Nico.
Pero, ¿qué sería que salta a la próxima sentencia? Porque en el if también salta a la próxima sentencia, ¿no? Claro, no modifica el estado. Tal cual. Y acá, perdón si me pongo pedante, pero fíjense que las sentencias siempre podemos describirlas en términos de cómo modifican el estado, ¿sí? Entonces uno podría decir, por eso creo que alguien había escrito que me pareció, lo que decía Pablo estaba bien, que eso, lo que decía Guillermo, está muy bien. Quizás la palabra no es que devuelve, sino que, digamos, no modifica el estado, ¿no? Es decir, uno arranca con este estado y el estado después de haber ejecutado el skip es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el skip no cambia nada, básicamente. No nos cambia el estado, ¿sí? Entonces, por eso es que está esta noción de medio que no hace nada, como que sigue de largo, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos una sentencia que no hace nada, ¿sí? Hablando mal y pronto, como estábamos cosas, es decir, no nos modifica el estado. Tenemos la asignación, que como estábamos viendo recién acá, lo que nos permite es cambiar el valor de una variable en el estado, es decir, una variable arrancará con determinado, perdón, la sentencia esta arrancará con un estado donde hay una variable que tiene o no algún determinado valor, y después de haberlo ejecutado, ese valor cambia, como veíamos acá, ¿no? También podíamos, porque nos interesaba justamente, dado que yo tengo dado que tengo sentencias, quiero poder como concatenarlas, digamos. Quiero armar una secuencia de estas sentencias, ¿sí? Con la idea de agarrar un estado inicial y yo al tener una secuencia de sentencias, lo que voy haciendo es, mi programa ahora lo puedo ir pensando como un transformador de estado, en realidad. Uno arranca con un estado inicial y va como modificando el estado. Ajá, Candela, o sea, está preguntando si la asignación es como una definición. Más o menos, porque fíjate que es como más flexible que una definición, ¿no? Porque por ahí una definición, claro, es como una asignación, es eso. ¿Pero por qué? Porque una definición, en general cuando uno da una definición, es como, yo lo siento como que queda como algo fijo, como que si uno dijera, che, a X le asigno 4 y esa es la definición de X, ¿sí? Y ese no es el caso. En realidad la asignación es mucho más flexible, nos permite cambiar el valor de la variable en cualquier momento nosotros querramos, ¿sí? Por eso es como, es para modificar el valor de una variable, podemos pensar. ¿Sí? Más o menos, ¿convence eso? ¿Cómo lo ven? Claro, eso que dice Nico está bueno. O sea, vos... Quizá lo que vos decís, Candela, igual estoy pensando es, que es otra pregunta muy buena también, y ya lo vamos a ver, es ¿en qué momento yo digo que X existe en el programa? Y eso ya no sé si va por ahí, pero es algo que vamos a ver. X, claro, X queda igual a la suma, tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual. O sea, a ver, por las dudas, vamos de paso. O sea, si acá X, quizá una pregunta que yo podría hacer al revés es esta. ¿Qué programa o qué expresión va en ese lugar tal que esta sentencia me transforma este estado en este otro estado? ¿Qué debería poner acá? Ajá, eso que dice Nico tiene pinta. Y ya estaba esperando, Candela, a ver si te convencía eso o no, pero no te quiero... Vos, Joaquín, decís...
O eso que dijo Joaquín también, bueno, esto se están abusando, pero son todas válidas, son todas válidas. Así que a ver, ahora que como que están como tan picantes, ¿qué programa escribo yo para terminar así? ¿Qué programa o qué sentencia final puedo escribir para que eso termine así? Es decir, tengo este estado y quiero este estado final. ¿Qué programa escribo? Bueno, tal cual, tal cual, tal cual. Tampoco vamos a dar muchas más vueltas. Creo que sería así. Acá hay un punto y coma, ¿no? Para poder pegar dos sentencias, ¿sí? Y por último, claro, ahí le asigno 2,38. Tal cual. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Ahí, y te leo, Candela. O sea, se asignan valores y operaciones. Tal cual, tal cual. Quizás por ahí la parte de operaciones, no estoy por ahí del todo seguro, pero se puede escribir en la misma línea, Joaquín, totalmente. Quizá lo más importante a entender de la asignación, ¿sí? Es que lo que nos permite es actualizar los valores de la variable que esté a la izquierda, ¿sí? Fíjense que esto uno a veces subestima cómo es que uno lee esto, pero es siempre importante que a la izquierda de la asignación, ¿sí? Digo, a la izquierda de la asignación, siempre tiene que haber una variable, sí o sí. ¿Por qué? Porque lo que hace la asignación es actualizarnos el valor de una variable. Es decir, uno no podría escribir esto. Esto no tiene sentido, digamos. ¿Sí? No tiene sentido a x más 1 le asigno algo. ¿Sí? Lo único que tiene sentido escribir del lado izquierdo de la asignación es a qué variable. Sí, me imaginé que sí, Candela, igual, pero era solo para aclarar que entonces lo que tiene sentido es de este lado van variables y de este lado, que capaz a eso te referías con operaciones, va cualquier operación, cualquier expresión, es importante, ¿no? Acá tampoco pueden ir sentencias, van expresiones, ¿sí? Es decir, que yo, esto más 1 por, acá, que yo, por decir algo, quizá por i, no sé, ¿sí? Este es como un programa totalmente válido y terminará en el estado que tenga que terminar. Bien. Entonces, a ver, déjenme un poquito. Estamos acá. Bien. Bueno, y por último, de nada. Gracias por preguntar, no se queden con dudas. Bien, y la última sentencia bien interesante es la que uno podría pensar que se corresponde con la recursión, ¿sí? Fíjense que el if, uno puede pensar el if de Haskell y este if, y están muy cercanos, digamos, ¿sí? Asignación en Haskell no hay, sí tenemos esta noción de que hay, llamémosle, variables, ¿sí? Que tienen determinados valores, pero lo poderoso o lo que en Haskell nos deja hacer cosas interesantes es poder hacer recursión sobre las estructuras, ¿no? En la programación imperativa, de alguna manera, uno puede pensar que nativamente, o una de las herramientas para emular o la contraparte de la recursión es, es tener estos ciclos, ¿sí? Que de alguna forma iteran sobre determinadas sentencias, ¿sí? Entonces, revisemos. Entonces, uno, ¿qué es lo que puede escribir? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que tenemos este estado. Recuérdense que toda sentencia, sin importar cuál sea, arranca con un estado inicial y terminará con un estado final.
¿sí? Así que tenemos esta sentencia y ahora podemos escribir, qué sé yo, mientras, no sé, x sea, qué sé yo, menor que 10, una flechita, y lo que escribimos es, no sé, a x le asigno, no, a y le asigno y más 1. ¿Sí? Entonces, en la sentencia que es do, uno escribe en lo que se llama la guarda, ¿no? De la sentencia, uno tiene que escribir una expresión booleana, ¿sí? Por eso escribí, por ejemplo, que x sea menor que 10. Y lo que va en el cuerpo, parecido a lo que va como después de la flechita en el if, tiene que ser otra sentencia. En este caso, ahí le asigno y más 1. ¿Sí? Entonces quizá acá una pausa y ¿se entiende más o menos cómo se forma, cómo se escribe algún programa con do? ¿O queda alguna cosita medio suelta ahí de qué se podría hacer y qué cosas no se podría hacer? Esa es una muy buena pregunta, Joaquín. Tal cual. Que ya tiene que ver con cómo va a ejecutar esto. Me gusta. Bueno, veo que ya están afiladísimos con esto. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Una primera pregunta, la pregunta obvia que yo iba a hacer era ¿cómo termina cada uno de estos? ¿Sí? Como ustedes bien dicen, ¿cómo es la semántica de esto? O cómo es que uno, al menos usando la intuición, digamos, uno ejecuta esto. Uno dice, che, X es menor que 10, es cierto, ¿no? Entonces ahora es como que uno puede pensar que el estado inicial de las sentencias que están en el cuerpo del do es el estado inicial que tenía esta sentencia, ¿sí? Después de ejecutar esta sentencia, ¿cómo termina el estado? Acá. ¿Cómo es este estado? Tal cual, fantástico, fantástico. Termina en 7, así que el ciclo ya hizo una iteración, ¿no? Cuando digo una iteración es como que dio una vueltita. Entonces volvemos acá arriba y nos volvemos a preguntar lo mismo, ¿no? Nos preguntamos, che, ¿el x es menor que 10? Ah, y bueno, ahora es como que este estado lo podemos pasar como que pasó acá arriba, ahora, ¿sí? Fíjense que ahora ya el i no tiene 6, sino que tiene 7. Pero al final del día, y para no dar vueltas, porque me parece que ya entendieron para dónde va la mano, esto siempre va a ser cierto, porque nunca estamos modificando el x. Así que siempre esta guarda de que x sea menor estricto que 10 siempre se va a cumplir. Así que nos vamos a quedar iterando, ¿no? Dando vueltitas ahí, sumándole ahí 1 hasta el fin de los tiempos, digamos. Bien. ¿Cómo podemos modificar ahora esto para que termine, por ejemplo? O sea, que termine me refiero a que cortar de iterar así a lo pavo, digamos. Bien, me gusta, me gusta. Vamos, podemos apurar un poquito. Y, por ejemplo, podríamos hacer más 1, ¿sí? Pero, por ejemplo, en lo que dijo Juan también me gusta, ¿sí? Y en ese caso, este do sería medio equivalente a hacer skip, porque no va a modificar nada para este estado inicial, por supuesto. Otra posibilidad podría ser esta también. Vamos con esta, a ver. ¿Qué va a hacer? Que al x lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, y ahora sí pregunto de nuevo. Borramos esto.
¿Cómo termina la ejecución de este ciclo? Arrancando acá. ¿Qué tenemos que hacer? Si lo hacemos por parte, que es lo que uno se tiene que acostumbrar a hacer, es, che, el estado inicial va a ser este. Ajá. Ah, la pelota que lo hiciste rápido. Bueno, no sé. A ver, ya te digo. Tiene sentido. Bien. El estado inicial va a ser este, o sea que al i le vamos a sumar 1, termina en 7, y el estado inicial ahora de esto va a quedar en 8. Así que ahora, este estado, ¿no? Pasa para acá arriba, ¿sí? Entonces, ahora tenemos 8. 8, ¿es menor que 10? Sí, fantástico. Entonces, ahora, el estado inicial para ejecutar esta va a ser ese estado inicial del do. Esto le va a sumar 1 al i, o sea que el i ahora tiene más 1, o sea que termina en 8. Y después al x lo va a multiplicar por 2. Así que esto quedará en 16. Fantástico. Nos venimos acá arriba de nuevo. Modificamos esto. Y ahora es x. ¿Es menor estricto que 10? No es menor estricto que 10. Entonces, Profe, ahí le falta modificar que i tiene que ser 8. Bien, bien ahí, bien ahí. Gracias. Es verdad, es verdad. Acá, fantástico. Gracias. Entonces, este estado inicial del do, como la guarda es falsa, esto va a pasar a ser el estado final. Y esta fue la ejecución, de alguna manera, de esa sentencia. ¿Ok? Bien, entonces no sé si se ve esta conexión ahí medio cercana con la recursión, de alguna manera. Es como que uno va, no te digo rehaciendo lo mismo varias veces, pero hay como hay una idea ahí, digamos, de que son como, no sé, primitos, digamos. Bien. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas de alguna de estas sentencias o continuamos? Bueno, sí. Si interpreto bien su silencio, estamos bien. O, bueno, no sé, ya se fue todo al demonio y... No, pero siento que los veo bien. Bueno, entonces, acá estaba lo del tablero que mencionábamos y qué sé yo. Y quizá ahora que tenemos un poco más de intuición sobre qué hace cada sentencia, uno puede o podemos dar un poquito de formalidad a la cosa, entonces podemos pensarlo a cada una de las sentencias, la podemos pensar como que, dado un estado E cualquiera, ¿no? Porque fíjense que acá yo les estaba escribiendo estados particulares, qué sé yo. El I tiene 6, el X tiene 4, ¿no? A modo de ejemplo. Pero ¿cuál es la realidad? El skip, uno lo puede pensar que, dado cualquier estado, te devuelve el mismo estado, ¿no? O te devuelve o te transforma nada de ese estado. ¿Sí? La asignación, y acá esto ya se puso un poquito más peludo, como podrán ver, ¿no? ¿Qué es al final del día lo que hace? Pero acá no está general. Bueno, lo que sea que tenga la variable x en el estado inicial, se computará el valor de esa expresión para generar un nuevo estado donde modifica solo esa variable, ¿sí? Que de nuevo, esto es darle un poco de formalidad a algo que ya veníamos como entendiendo que era lo que pasaba, ¿sí? De hecho, fíjense que de esta definición, si bien hay alguna cosa particular acá, lo importante entender es que el único valor que la asignación modifica es el de una variable, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque son todas cosas importantes que uno después también cuando está programando o está intentando encontrar un error en el código, se tiene que agarrar. No es que la asignación te puede cambiar el estado de locas maneras, ¿sí? Al menos de nuevo, no en el contexto de esta materia. Entonces,
Cuando uno ve una asignación, lo único que debería cuestionarse es, che, ¿cómo está cambiando el estado para esta variable? Que es la que está definida o escrita en la sentencia, en este caso la variable x. ¿Sí? Entonces, bueno, acá un ejemplo de asignación, que era, ya habíamos estado como chusmeando eso. El if, uno puede pensar que, dado un estado inicial, ¿sí? Uno va a evaluar cada guarda del if, y para aquella que sea true, ¿sí? Va a ejecutar esa sentencia y, bueno, la ejecución de esa sentencia determinará el estado final, digamos. Bueno, a ver, sí, condicional, todo muy bien con esto. El ciclo, que es parecido a lo que estábamos como recién como viendo. Y, bueno, la concatenación está perfecta. Bueno. Bien. ¿Qué hora es? Creo que podemos hacer una pausa acá. O sea, por supuesto, escucho como preguntas o comentarios y podemos charlar. Pero de momento es como que esto es una breve, bueno, breve no fue, fueron como 50 minutos, pero de alguna forma el modelo computacional imperativo para nosotros en esta materia no sale de esto que acabamos de aprender idealmente, ¿sí? De nuevo, lo interesante, déjenme que lo ponga acá, lo interesante, todo se hace con estas sentencias y nada más, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario de esto? Después podemos pasar a, porque evidentemente esto que estuvimos escribiendo, o bueno, no sé si evidentemente, perdón, pero esto que estuvimos escribiendo es una especie de pseudocódigo imperativo. Después uno ya entra en los detalles o las peripecias de cada lenguaje de programación y nosotros vamos a usar C y ahora vamos a hablar un poquito también de eso, por supuesto. Claro, está buena esa pregunta, Nicolás. De hecho, una sentencia nunca devuelve nada. No existe la noción de que una sentencia devuelva algo. Una sentencia es, agarra un estado, lo modifica y deja el nuevo estado en algún lugar, ¿sí? Modificado. Pero eso es todo. Antes de responder, Joaquín, más o menos, Nico, porque está buena esa pregunta, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta, Nico, también. En realidad, una función, fíjate que en nuestro lenguaje, de momento acá en lo que describimos, no hay funciones. Es como que un programa es esta secuencia de sentencias y nada más. Después vamos a ver que, evidentemente, no tiene sentido programar todo un programa con un choclo de sentencias sin sentido, ¿no? Eso no anda bien. Entonces, cuando nos movamos a C, va a aparecer esta noción de función, y entonces lo que pasa con las funciones es que las puedes pensar como que son expresiones, quizá. Y las expresiones sí te devuelven un valor cuando las evaluás, ¿sí? Por supuesto, cuando nos movamos a C, una cosa que le pasa a C es que es bastante flexible en un montón de cosas, ¿sí? Entonces, todo este idealismo teórico, llamémosle, que estamos introduciendo, quizá en C no se ve reflejado de tal manera o de esa exacta manera. Pero lo importante es siempre como notar que el modelo no sale de esto, digamos. Es decir, las sentencias lo único que hacen y para lo que uno debería usarlas es para transformar el estado y nada más. Si después también además las sentencias devuelven cosas y uno lo puede usar para otra cosa, eso es como
quizá otra discusión y que no es parte quizá ideal de esta materia porque nada, acá estamos intentando aprender quizá como conceptos más, ¿cómo es? Como más básicos, digamos. Entonces no nos queremos meter con complejidades ni cosas raras. Así que de momento es como que las sentencias solo transforman el estado y cuando aparezca la noción de función lo podemos pensar como expresiones de alguna manera. Vos, como al mejor estilo Haskell, vos le das cosas, te va a devolver otra cosa. Y eso es todo, digamos. ¿Sí? Y, perdón, te leo, Joaquín, digo. Claro, mi pregunta es, ¿en dónde lo querés usar al skip? Porque si es en este pseudocódigo que estábamos revisando o estábamos pensando recién, claro, bien. En C, estoy casi seguro que no hay sentencia skip, digamos. Sería como no escribir nada, o podés pensar, no sé qué les parece, pero pueden pensar como que esta sentencia podría ser un equivalente a skip. ¿Sí? Esa podría ser. Por supuesto, el X tiene que estar declarado y hay algunas cosas, pero sí. Sí. A ver, Tadeo, decías, pero le podemos dar a esa noción para que devuelva algo la sentencia. Quizá no sé si entiendo la pregunta, Tadeo, perdón. Quizá una cosa importante con esto que decías, Nicolás, de que la función lo que hace es devolver un nuevo estado. Ojo, porque no. La función a lo sumo lo que te puede devolver es un valor, pero el estado del programa para uno está como implícito, ¿sí? Uno nunca lo ve al estado, ¿sí? Es como, no sé, por ejemplo en C está en la memoria de la compu mientras el programa se ejecuta, ¿sí? Y uno no es que agarra eso y lo puede devolver. A lo sumo lo que uno puede hacer es modificarlo de maneras más o menos inteligentes, pero es solo eso. Claro, yo de nuevo, las sentencias, por ahí, con lo que decías, Tadeo, de que te leo, que si a las sentencias le podíamos dar una noción para que devuelvan algo. De nuevo, las sentencias no devuelven nada, ¿sí? No pensemos como que eso ocurre. Claro, Nico, esa es la idea. La idea es que el estado está ahí, como flotando en el aire, lo podemos pensar, ¿sí? Nosotros, cuando iniciamos nuestro programa, probablemente lo que vamos a hacer es dar algunas asignaciones iniciales para las variables, ¿sí? Ya sea ingresándolas por teclado o teniéndolas hardcodeadas en el código. Es decir, por ejemplo, siempre estoy escribiendo, por ejemplo acá, yo siempre estoy escribiendo que el estado inicial es este, ¿no? Bueno, en realidad podemos pensar como que en un programa más largo, nosotros tenemos el estado vacío y para tener ese estado inicial lo que hacemos es, a X le pongo 4 y ahí le pongo 6. ¿Sí? Esta asignación inicial del programa la podemos dar escribiéndola en el programa, ¿sí? Directamente, o después vamos a ver ingresándola por teclado. Tipo, cuando vos iniciás tu programa, te dice, bueno, che, yo para funcionar necesito saber el estado de estas variables, porque si no, no voy a poder ejecutarme. Y ahí le ingresamos las variables. ¿Sí? Joaquín, el estado sería solo para comprender cómo funciona. Claro, o sea, el estado lo que te da es qué es lo que hace el programa de alguna manera. ¿Sí? Es decir, vos arrancás con un estado inicial y cuando el programa se ejecutó,
vos vas a terminar con un estado final y probablemente en el estado final ese vos tengas el valor que estás buscando. Y vos lo vas a saber ir a buscar donde vos quieras. Por ejemplo, hagamos un ejemplo que me parece que probablemente nos puede ayudar. Déjenme pensar un cachito. Ya sé. Supónganse. Vamos a calcular o factorial. ¿Sí? Entonces, no sé. Digamos 4. Entonces, supongamos que arrancamos así, ¿no? Factorial 1, ¿no? Este es nuestro estado inicial, de nuevo. ¿Cómo fue que este estado inicial al principio lo construimos? Puede haber sido que se lo pasamos por teclado, habrá alguna combinación de algunas variables las introducimos nosotros, otras ya estaban hardcodeadas, y ahora queremos implementar factorial. Entonces podemos decir, bueno, mientras x sea, qué sé yo, mayor que 0, ¿no? ¿Qué vamos a ir haciendo? A factorial, ¿no? Queremos calcular factorial. ¿Y factorial qué es? Va a ser factorial de esto por ¿dónde está el por? Por x, y a x le asigno x menos 1. Sí, está bien. Entonces, ¿quién se anima a guiarme cómo ejecutamos esto? ¿Qué sería? Arrancamos acá, ¿no? El x es mayor que 0, estamos ok, ¿no? O sea que tenemos que ahora ejecutar esto otro. ¿Qué es ejecutar esto ahora? Va a ser, factorial tiene 1, así que el nuevo factorial va a tener 4, ¿no? O sea, básicamente vas a tener 4 por 1, no, perdón, 1 por 4, de hecho, ¿sí? O sea que 4. ¿Estamos acá o los perdí porque creo que avancé como medio rápido? ¿Sí? Bien. Bueno, sí, al menos tuve un sí, así que hay un sí ahí que cuenta para alguien random, que voy a asignar a Felipe. Bueno, entonces, tenemos esto. Cuando cuando ejecutemos esta sentencia, el estado va a quedar con 3. Así que este estado viene para acá arriba, ¿no? El x es mayor que 0, es efectivamente mayor que 0, así que ahora este estado pasa a ser el de acá. Ahora tenemos que hacer factorial por el valor de x, o sea que eso es este estado y acá es 4 por 3, ¿no? O sea que esto queda 12. Estoy haciendo bien. Así es factorial. Bien. Cuando ejecutemos esta sentencia, ahora acá nos va a quedar 2. ¿Sí? Bueno, tuki, volvemos para acá. El x es mayor que 0, así que será esto. Después de ejecutar factorial, será 12 por 2. O sea que esto nos queda en 24. Después de ejecutar el menos 1, nos quedará 1. Ok, venimos para acá arriba de nuevo. El 1, ahí está. El 1 es mayor estricto que 0, así que nos queda esto. Después de ejecutar factorial, esto será 24, ¿no? Porque el factorial tiene 24, por 1, por el x, o sea, 24, ¿sí? Y después de ejecutar este más 1, nos quedará 0. Entonces venimos de nuevo para acá arriba. Ahora, ¿x es mayor estricto que 0? No. Así que el estado final, después de ejecutar esto, es el x en 0 y la variable factorial en 24. Y acá, medio respondiendo, ¿quién era que decía? Joaquín, ¿sí?
Fijémonos que ahora, de este estado final, nosotros que somos el que estamos implementando el programa, es como que decimos, en el estado final ya no nos interesa el valor de X. Ahí no está el valor de lo que estábamos computando. El valor de lo que estábamos computando está en la variable factorial. Entonces, ahora que sabemos que está en la variable fact, FAC, nada, lo podremos imprimir por pantalla, capaz que es parte de compartirlo con otros secuencia de código que lo va a usar para algo, ¿sí? Pero es importante darse cuenta que nosotros fuimos transformando todo el estado. Cuando el programa termina, habrá alguna variable, puede ser una, puede ser varias, que fueron computando el resultado, ¿sí?, que nosotros queríamos. En este caso, factorial acá, va a tener el resultado que nosotros buscábamos. Pero eso no significa que nos olvidamos que removimos del estado X o las otras variables que hayamos usado. Solo que quizá en el resultado final simplemente ya no nos interesa. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O fui rápido? Creo que la ejecución la aceleré bastante. ¿Sí? Entonces, de nuevo, fíjense que, en resumen, lo que hizo nuestro programita, nuestro humilde programita fue computar factorial. ¿Cómo fue que computó factorial? Arrancó de un estado inicial, terminó en un estado final, donde el valor del cómputo que nosotros estábamos buscando está en una de las variables del estado. ¿Sí? En este caso, la variable del estado que tiene el resultado que nos interesaba era esta, factorial. Pero uno quizás podía ir computando otras cosas en el medio, ¿no? ¿Qué sé yo? Con esta misma idea, uno también podía, como probablemente, ir calculando alguna idea de Fibonacci, ¿sí? Y capaz que en un solo ciclo uno calcula dos cosas, y entonces cuando termina el programa, cuando termina este ciclo, ¿no? Uno termina en una variable con el valor de factorial y en otra variable con el valor de Fibonacci. Siempre eran los mismos ejemplos. Nunca nada interesante. Pero bueno. Bien. Bueno, yo digo que podemos hacer una pausa. De paso yo necesito más agua para el mate. Y de paso descansamos un poquito. Y lo siguiente es, de nuevo, esto que estábamos chumeando acá es con este pseudocódigo, que ya lo van a ver después correctamente presentado en el teórico práctico probablemente, pero que nos ayuda a razonar un poco sobre el paradigma imperativo o el modelo computacional imperativo. Y ahora vamos bueno, implementemos algo en C, que es un lenguaje que tiene su modelo computacional imperativo, y podemos ejecutar algo y bueno, correr ejemplos, digamos, programar algo ahí. ¿Sí? Así que si nadie tiene más dudas, corto la grabación y volvemos en 10 minutos, supongamos, 10, 15 minutitos. ¿Sí? ¿Estamos? Vale, si no, tampoco pasa nada.